Hoy más que nunca necesito a nuestras queridas revistas para dar luz a este suceso. ¿El nacimiento del X6 fue casualidad o causalidad? ¿Fue tirar una moneda al aire o BMW supo ver antes que nadie las tendencias del mercado? Vale, seamos claros, BMW no fue la pionera, seguramente este honor sea para el St. John Action, que para muchos es considerado como el primer subcoupé de la historia. Pero el BMW X6 sí que sería el primer subcoupé que funcionaba comercialmente, siendo el encargado de que muchas otras marcas le copiaran, para fortuna de muchos y disgusto de muchos otros. En este vídeo vamos a analizar, con las pruebas de nuestras queridas revistas, esta transición. Entre el primero de ellos y el último hay solo 18 años, que no se os olvide este dato. Parecen mundos diferentes, pero mundos entre los que no hay ni 2 décadas. Este es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué montaba este enorme Jeep un gran motor gasolina? Pues vamos a descubrirlo. En los años 90 el Jeep Cherokee Limited venía a ofrecer a los españoles un todoterreno con tintes americanos, espacio, motor potente, cambio automático para facilitar las cosas a su conductor. Con un precio de 4,8 millones de pesetas en su momento, ofrecía una receta similar a Range Rover pero más barato. Gracias a su carrocería autoportante permitía que el bastidor fuera integrada en la misma, lo que se traducía en un peso de solo 1.500 kilos. Su motor, que no es una revolución técnica siendo un clásico americano de 4 litros de cilindrada y 6 cilindros, lo que sí que lograría es cumplir con las expectativas, desarrollando 178 caballos moviendo el Cherokee con absoluta soltura. Una de las grandes novedades de este Cherokee eran las opciones que daban su transmisión, permitiendo usarlo con tracción integral, con solo 2 ruedas motrices, las traseras, con tracción 4x4 con el bloqueo de diferencial activado, a lo que se sumaría, como no, la reductora. Con sendos ejes rígidos delanteros y traseros, el primero contaría con muelles y el segundo con ballestas como elemento elástico. Hoy en día, viendo la ficha técnica, todos diríamos que era un auténtico 4x4, con eje rígido, reductora y bloqueo de diferencial central, pero en su momento este Jeep era visto como un coche muy agradable de conducir, tanto por carretera como por campo. En carretera lo más destacable sería su motor, que aceleraba con rabia manteniendo velocidad con soltura. En campo su mayor limitación sería su gran tamaño, lo que hacía que no se sintiera a gusto en trialeras. Coches como este Jeep acercaban el 4x4 a las familias. Las plazas delanteras eran cómodas y amplias, y detrás podían viajar cómodamente 3 adultos. Este Jeep era un coche que en su momento lograría un buen compromiso entre la funcionalidad lógica de un todoterreno y confort que se le exigía a un coche de esta categoría. Si vemos las prestaciones comprenderemos el por qué montaba un enorme motor. Este Cherokee permitía buenas prestaciones en la época: 11,1 segundos para pasar de 0 a 100, 33,1 para cubrir el kilómetro con silla parada y una punta de 167,7 km por hora. De esta forma este Jeep podía presumir de prestaciones que eran dignas de una berlina de gama media. Su rival natural de Land Rover, el Range Rover 4.0, contaba con un precio de 6,7 millones de las antiguas pesetas. Bien es cierto que en su momento lograba un nivel de refinamiento y confort superior, pero era casi 2 millones de pesetas más caro que este Jeep Cherokee. En su momento el Range Rover era uno de los iconos dentro del segmento del todoterreno, y en el año 1993 este sería uno de los modelos más soñados dentro de la gama. El Vogue LSE llegó al mundo para ofrecer lo más de lo más. Era más grande, más potente, más equipado y aderezado por un novedoso sistema de suspensión neumática electrónico. Antes de nada pongámonos en situación. ¿Cuánto eran 7,7 millones de pesetas en el año 1993? Pues para ponerlo en contexto, este Range costaba lo mismo que 4 coches de gama media de la época. Un Renault 19 1400 gasolina de 80 caballos costaba en el año 1993 1,7 millones de pesetas. Por lo tanto, como podemos ver, este Range era un auténtico coche de lujo. Este Range Rover era 20 centímetros más largos que el normal, algo que se traducía en un espacio inmenso en las plazas traseras. Debido a su aumento de peso que superaba holgadamente las 2 toneladas, su motor V8 vería crecida su cilindrada de los 3,9 litros iniciales hasta los 4,2. Con un equipamiento cerrado de serie equiparía elementos como el control de velocidad, el cual se accionaría desde estos curiosos mandos situados en el volante. También equipaba control de tracción, tapicería de cuero y una novedosa suspensión neumática. 202 caballos para su cilindrada eran pocos, pero el motor resultaba más que suficiente para lo que se esperaba de él, logrando una gran respuesta desde bajo régimen. Aún así, en su momento permitir que semejante coche alcanzase los 180 km por hora y cubriera el kilómetro con silla parada en 33,20 segundos era algo de notable, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones y peso del vehículo.
Una vez comenzaron a rodar con él, uno de los protagonistas sería la suspensión neumática. Con varias posiciones de ajuste permitían variar la altura, algo que se traducía en que lograba que este RAM se comportara mucho mejor sobre el asfalto, eliminando el característico balanceo que siempre acusaba. En cambio, en campo perdía gran parte de la capacidad de absorción, que siempre fue una de las virtudes de este modelo. En estas miniaturas podemos ver los 3 interruptores que permitían seleccionar las 5 alturas de la suspensión neumática, la palanca de cambios automática y la caja reductora. También podemos ver los mandos que van en el volante para seleccionar el regulador de velocidad. El problema de este coche en su momento fue la veteranía, siendo un modelo que ya estaba dando los últimos coletazos en el mercado, por lo que costaba complicado justificar los casi 8 millones de pesetas que había que desembolsar por él. El St. John Musso E32 fue una rareza creada gracias a montar en este modelo uno de los mejores motores fabricados por Mercedes, el famoso 6 cilindros en línea multiválvulas de 220 caballos de potencia. Con este motor y con 220 caballos, el Musso en su momento se convertía en uno de los todoterreno más prestacionales del mundo. Otra de sus virtudes sería su bajo consumo, teniendo en cuenta su potencia. Aunque si decidíamos explorar las virtudes de su motor, con 80 litros de gasolina haríamos apenas 400 kilómetros. Y ese sería el gran atractivo del coche, su motor. Un motor que contaba con una buena respuesta a cualquier régimen y una caja de cambios con desarrollos bien escalonados que permitía sacarle todo su jugo. Su cambio automático con una rejilla de clara inspiración Mercedes contaba con una gran capacidad de aprendizaje, adoptándose al uso que demandaba el conductor en cada momento. Para sacar todo el partido a este conjunto mecánico se había optado por unas suspensiones más firmes, que lograba mejorar el comportamiento y evitar cabeceos exagerados. Pero este coche tendría 2 puntos que nos impedirían viajar a gusto a velocidades de cruceros muy elevadas. Por un lado, su dirección era algo imprecisa, restando sensación de control a medida que subíamos la velocidad, y sobre todo, a partir de 160 km por hora, el zumbido de aire que se filtraba en el habitáculo hacía casi imposible realizar viajes a elevada velocidad de manera continuada. En carretera el coche tenía un comportamiento correcto, pero si forzábamos el ritmo del coche se mostraría su virador y sus frenos no soportarían bien el trato duro. En pista se comportaría bien teniendo en cuenta sus dimensiones, con una reductora que se conectaba girando un mando. No obstante, era un coche que se sentía más a gusto en pistas fáciles, que en zonas más rotas donde sus neumáticos de asfalto y grandes voladizos limitarían el avance. Si vemos lo que corría, este sería su gran atractivo. En los 90 tenía un todoterreno que rozaba los 200 km por hora y necesitaba poco más de 31 segundos para cubrir el kilómetro con silla parada no era común. Es más, como podemos ver en esta tabla junto al Jeep Grand Cherokee, serían los más rápidos de su segmento. Como conclusión, el gran problema de este coche sería su precio. 6.150.000 pesetas lo situaban fuera de toda ecuación. Por un lado, era muy caro si valorábamos la calidad de acabados de su interior, los tapizados o los ajustes. Por otro lado, si valorábamos su equipamiento, veríamos grandes carencias impropias de un coche de su segmento, careciendo de regulación eléctrica en los asientos, alarma antirrobo e incluso airbag del acompañante. Se puede decir que con este enfrentamiento comenzó la moda de los primeros todoterreno o SUV con aspiraciones deportivas. 2 coches que en su momento destacaban estéticamente por sus enormes montas de gomas. En su época, a principios del siglo XXI, las llantas de 18 pulgadas no eran tan raras, por lo tanto, en este aspecto el Mercedes pasaría más desapercibido. En cambio, el BMW con unas llantas de 20 pulgadas y un neumático de 315 mm de sección dejaba bien claro que este BMW tenía un enfoque puramente asfáltico. Y si quedaba alguna duda, bastaría con mirar el perfil de sus neumáticos. Como ya se decía en su momento, estos 2 vehículos se salían de toda norma, para entrar sin pudor en el terreno de la ostentación y la recreación. Con sendos V8 de idéntica potencia, 347 caballos, en aceleraciones el BMW lograría algo que no lograba el ML: lograr aceleraciones similares a las de un deportivo tan puro como un Porsche Boxster. Unas aceleraciones fulgurantes sobre una posición elevada que resultaba algo insólito en su momento, toda una novedad. El Mercedes prestacionalmente no lograría igualar al BMW, en parte por culpa de su mayor peso y una caja de cambios más lenta de reacciones. Con unas velocidades máximas que se aproximaban en el Mercedes a los 240 km por hora, siendo un registro que lograba replicar el BMW, estos 2 coches lograrían de un plumazo subir el nivel prestacional de estos coches no un peldaño, sino 2 o 3. En ambos casos, su sistema de suspensión se había modificado, dotándole de más dureza y menos recorrido,
logrando de esta forma una estabilidad en curva desconocida hasta el momento para un coche de sus dimensiones y más de 2 toneladas de peso. Evidentemente esto repercutía negativamente si decidíamos salir al asfalto, algo que seguramente con el BMW no se nos ocurriría, al ver sus enormes neumáticos con solo 35 de perfil. El Mercedes en este aspecto ha logrado mantener un mejor equilibrio, permitiendo que nos planteemos salir al asfalto para rodar por pistas no muy complicadas. Con precios casi calcados de 83.000 euros el BMW y 84.400 euros el Mercedes, no habría que esperar mucho más para que llegara un nuevo contendiente al mercado, el Porsche Cayenne, para subir un poco más el nivel. Y ahora cambio de guión. ¿A que os pensabais que ahora venía el Cayenne? Pues no. He decidido traer el Touareg V10 porque fue el encargado de traer a los SUV los motores diésel de altas prestaciones, con un motor que a la postre ha demostrado ser un desastre de fiabilidad. Con un precio de 76.000 euros en su momento, Volkswagen sorprendería con un nuevo motor V10 de 5 litros y 313 caballos de potencia, una mecánica que no se ofertaba en Audi, siendo algo exclusivo del Phaeton y el protagonista también de esta prueba. En su momento lo más sorprendente de esta mecánica era su elevado par motor. Con 750 Nm, este Touareg de 2.500 kilos se movía con la soltura de una berlina de aspiraciones deportivas. Una de sus grandes novedades era la suspensión neumática que permitía 3 modos, uno que bajaba la carrocería hasta los 160 mm para facilitar el acceso, un modo automático que bajaba la carrocería una vez íbamos ganando velocidad, hasta que la situaba en 180 mm una vez superábamos los 180 km/h. Finalmente también contaría con un modo que se podía activar a menos de 20 km/h y que subía la carrocería hasta los 300 mm. Otra novedad de esta suspensión era que permitía también configurar su dureza. Gracias a un sistema de suspensión que podía elevar la carrocería hasta los 30 cm, gracias también a su reductora y a un sistema de tracción total muy eficaz, el Touareg era prácticamente un auténtico 4x4. En el 4x4 tan solo se le echaría en falta unos mayores recorridos de suspensión, ya que era fácil que una rueda se quedase colgando en las zonas más complicadas. En su momento, este Touareg intentó buscar un equilibrio entre campo y uso asfáltico, incluyendo prestaciones con economía de uso. Sobre el papel lo logró, era un coche muy completo que alcanzaba los 220 km/h y necesitaba poco más de 7 segundos para pasar de 0 a 100. Un enorme y confortable todoterreno que permitía ser usado en toda situación. Lástima que una dudosa fiabilidad hiciera que estos coches estuvieran más tiempo en los talleres que rodando por nuestras carreteras. Centremos el tiro. ¿Por qué nació este coche? Pues muy fácil. En gran parte por el éxito de un motor de similares características en la competición. Tras unos años exitosos en Le Mans, donde Audi ganaba con el R10 TDI, la marca de los 4 aros quiso diferenciarse del resto, creando su SUV de 500 caballos pero con mecánica diésel. De esta forma, en cierta manera, se lograba diferenciar claramente de sus dos rivales directos, el Cayenne Turbo y el Mercedes AML 63 AMG. Con un precio de tarifa de 146.450 euros, su precio era una salvajada en todos los aspectos. Os daré un dato. En su época también existía el Q7 con mecánica 4.2 V8 TDI de 326 caballos, la cual costaba menos de 80.000 euros. Por lo tanto, optar por esta barbaridad mecánica V12 diésel suponía un sobrecoste de casi 70.000 euros, una auténtica barbaridad. Con dos turbocompresores, con dos intercooler, con 48 válvulas y con 500 caballos, tal vez lo más espectacular eran los 1000 Nm que lograba esta mecánica. Este Q7 con 2600 kg de peso pasaba de 0 a 100 en 5,5 segundos y alcanzaba los 250 km/h, que serían aún más si anulábamos la limitación electrónica de velocidad. Con unas dimensiones de más de 5 metros de largo y casi 2 de ancho, la dirección se sentía algo lenta. Pero tal vez lo más impresionante serían sus frenos. En parte el sobreprecio del V12 TDI frente al V8 TDI eran aspectos como este. El V12 TDI equipaba frenos carbocerámicos de serie, con unas paellas delanteras de 420 mm con pinzas de 8 pistones y unos discos traseros de 377 mm con pinza de 4 pistones. Audi no se la quiso jugar y quiso que el coche frenara igual o mejor que aceleraba. Con una suspensión neumática con 3 modos de dureza, si exigíamos este Audi rápidamente nos daríamos cuenta de una evidente tendencia subidora. Esto venía dado en gran parte por su elevado peso del motor, situado por delante del eje delantero.
Esto le confería un comportamiento menos eficaz que el Mercedes ML 63 AMG o el Cayenne Turbo. Respecto a salir del asfalto, a pesar de poder elevar su carrocería, gracias a la suspensión neumática, sus grandes dimensiones y enormes llantas con neumáticos de bajo perfil no animarían a su conductor a adentrarse más allá de un simple camino o una zona trialera poco exigente. Ahora veamos detalles de este Q7 V12 TDI. Aquí tenemos su cuadro de instrumentos talado hasta 310 km/h, los niveles de regulación de la suspensión neumática, un interior que se podía configurar hasta para 7 ocupantes, y un detalle que ya ha pasado a la historia: las pantallas alojadas dentro de los reposacabezas delanteros. Como bien resumen, el Q7 V12 TDI no era un coche común, más bien era una desproporción tecnológica, enseñando al mundo lo máximo que Audi podía ofrecer sobre uno de los modelos más majestuosos. Un coche tan caro que superaba claramente el precio del ML63 AMG y del Cayenne Turbo, siendo 30.000 euros más caros que el primero y 22.000 euros más caro que el segundo. Y aquí se puede decir que llegaría casi el colofón de esta nueva moda. Por primera vez la letra M estaría presente en un vehículo sobreelevado. El BMW X5M sería un coche que llevaría aún más la absurdez de esta nueva moda. Aún así, presentemos a los protagonistas. Con siendo su V8, el RAM cuenta con un motor más grande, llegando a los 5 litros de cilindrada, pero el motor del BMW tiene un as en la manga, al contar con 2 turbocompresores, teniendo el Range Rover solamente un compresor. Con 555 caballos y 2.380 kilos de peso, el BMW sobre el papel tiene las de ganar, al menos prestacionalmente. El Range, a pesar de su elevada potencia, se queda por detrás de su rival, con 510 caballos declarando también un peso mayor, 2.590 kilos. La puesta a punto también ha tomado caminos claramente diferentes. El X5 es un auténtico M, con suspensiones duras, dirección directa y frenos gordos. Por su parte, el Range Rover resulta más civilizado, apostando por el confort y elegancia que siempre este modelo ha tenido por bandera. Eso sí, en ambos casos las llantas de 20 pulgadas con neumáticos de bajo perfil limitarán a la hora de salir del asfalto. Cuando analizamos el comportamiento, el X5 se comporta como un auténtico M. Tan solo en las frenadas no logra disimular el elevado peso del conjunto. Su dirección es directa y su tren trasero siempre se mantiene en su sitio, siendo algo fundamental en estos coches, debido a las grandes inercias que se generan por culpa de su alto centro de gravedad. Por su parte, el Range ha tomado un camino completamente diferente al de su rival. Su puesta a punto impide seguir el ritmo de su rival en una carretera de curvas. A pesar de contar con un comportamiento muy bueno, no cuenta con la precisión de su rival. Se pueden realizar cruceros a elevadas velocidades y el bastidor lo asimila bien, pero sin contar con la deportividad del BMW. Aún así, nunca conviene olvidar que estos coches tan pesados y con un centro de gravedad más alto de lo normal generan muchas inercias, por lo que resulta poco aconsejable superar el límite de su bastidor. Otro punto que conviene tener claro es que el X5 se trata de un SUV y el RAM de un todoterreno. Al X5 se le suman unos neumáticos de perfil 35, una altura más baja de lo normal y más aditamentos estéticos en la carrocería, que lo convierte en una especie de turismo alto. El BMW cuenta con un estupendo sistema de tracción total, pero que no podrá ser exprimido fuera del asfalto. Por su parte, el Range es un auténtico todoterreno, solamente limitado por su enorme monta de neumáticos poco adecuados para el campo. Pero por lo demás, si cambiamos las ruedas, se convertiría en un auténtico 4x4. Mecánicamente los dos V8 empujan una burrada, pero contando con más potencia, menor peso y un cambio más rápido, era de suponer que el X5M fuera más rápido. Aún así, el Range Rover tampoco se quedaría muy lejos. El X5M necesita solo 23,3 segundos para cubrir el kilómetro con sella parada, y el Range Rover lo hace en 24,6. Lo más sorprendente de todo resulta saber que tras alcanzar el kilómetro ambos coches ruedan a casi la misma velocidad, 220 km/h. Con consumos medios de 20 litros a los 100, a nada que usemos las prestaciones de sus motores, queda claro que estos coches gastan lo que uno quiera. En lo que hay una gran diferencia es en su precio. El X5M cuesta 121.000 euros y el Range Rover solo 91.900. Casi 30.000 euros de diferencia son muchos en coches del mismo segmento. En conclusión, pienso que Dani Cuadrado tomó la decisión correcta dando vencedor al Range, no entendiendo tanta deportividad por parte de BMW en un coche de este tipo, pareciéndole más lógico la apuesta por el confort tomado por el modelo inglés, que ya de paso cuenta con un toque de elegancia del que carece su rival.
En esta prueba tenemos a un invitado de excepción, un invitado que hasta ahora no lo había nombrado ni en este vídeo ni en el anterior, el Infiniti FX50S. Este peculiar SUV, que en esta versión contaría con un motor V8 de 390 caballos, vendría a batirse con rivales como el Cayenne S y el XS 50i. Como bien comentaban en este enfrentamiento, los tres coches huirían de la ecología. Y lo mejor es verlos como escaparates tecnológicos dentro de una moda que ya nadie podía parar. Pero bien, presentemos a los protagonistas. El Infiniti V8 de 5 litros tendría que batirse con dos rivales muy duros. Con un precio de 77.000 euros costaría 1.000 euros más que su rival de Porsche, el Cayenne S, teniendo que pagar por el Porsche prácticamente 76.000. Tanto el Infiniti como el Porsche contarían con sendos motores V8 atmosféricos, teniendo el Infiniti algo más de cilindrada y demandando el Porsche gasolina de 98 octanos para funcionar correctamente. Por su parte, la gran novedad de la prueba es el subcoupé y motivo del vídeo, el X6. ¿Cómo de caro era este coche en su momento? Pues aquí lo tenéis. 85.000 euros sería lo que habría que pagar por este 4 plazas, 9.000 más que por el Porsche y 8.000 más que por el Infiniti. Su motor, siendo también V8, contaría con dos turbocompresores, logrando una potencia de 407 caballos, siendo también de paso el que declararía el mayor peso con 2.265 kilos. Siendo realistas en su momento, el X6 tenía un comportamiento superior al resto de SUV convencionales, así que al menos su estética coupé se veía replicada en un comportamiento más deportivo. De esta forma, este X6, que contaba con múltiples ayudas como el Dynamic Performance Control, lograba disimular su peso de más de 2 toneladas. Era un coche que en su momento superó el límite de adherencia que se conocía en los SUV, entrando con rapidez en las curvas y permitiendo un límite de agarre muy alto. Era un coche que daba mucha sensación de seguridad para rodar rápido, y que cuando sobrepasábamos su límite nos avisaría con un leve subviraje. Respecto al Cayenne, tendría luces y sombras frente al X6, siendo un coche que se sentía incluso más ágil, pero a diferencia del X6, ser llevado al límite requería manos más expertas. Era un coche que contaba con una trasera más viva, que si sobrepasábamos el límite desembocaría en movimientos más bruscos de su carrocería. Por su parte, el Infiniti contaba con una puesta a punto no enfocada a la deportividad en trazados sinuosos, siendo un coche donde se había buscado un comportamiento seguro para rodar rápido por autopistas. Contando con un sistema de dirección a las 4 ruedas y un peso inferior al de sus rivales, se mostraría muy rápido para rodar por trazados rápidos y movimientos parásitos de su carrocería. Será en las carreteras de montaña donde veríamos que su velocidad de paso por curva no podía compararse a la del BMW X6 o a la del Porsche Cayenne, terreno donde estos dos serían los especialistas. Prestacionalmente, los tres contendientes serán ordenados por potencia. El Porsche Cayenne será el que cuente con un motor algo menos potente y, sobre todo, su motor contaría con menos bajos, siendo a partir de 4.000 vueltas cuando realmente se note su verdadera potencia. A eso habría que sumarle un cambio más lento que el de sus rivales y un mayor peso, siendo a la hora de la verdad el más pesado el comparativo, superando el peso del BMW X6. Por su parte, el Infiniti, que declara solo 5 caballos más que el Porsche, se mostraría claramente más veloz, quedándose en un perfecto punto intermedio gracias en parte a su menor peso respecto al Porsche, y a ser el único que contaba con una caja de cambios de 7 relaciones. Por su parte, el BMW X6 haría valer su mayor potencia y el uso de dos turbocompresores para vencer en el apartado de prestaciones. En resumen, el BMW X6 aceleraba de 0 a 100 en 5,5 segundos, necesitando 25 para cubrir el kilómetro con sea parada. Casi un segundo más tarde llegaría el Infiniti, que necesitaba 25,96 segundos para cubrir los 1000 metros. Llegando más tarde el Porsche Cayenne S, que necesitaba 26,69 segundos para cubrir este registro. Respecto al resto de campos que analizar, como era de esperar, en vida a bordo y habitabilidad, el X6 comenzaría a sucumbir frente a sus rivales, ofreciendo solo 4 plazas y poca altura hasta el techo en las plazas traseras. En este aspecto, el Cayenne resultaría el más habitable del comparativo, y en su interior solo se le podría reprochar la veteranía visual que se comenzaba a notar comparándolo con sus rivales. Por su parte, el Infiniti resultaba muy completo, siendo el más cómodo de los tres, el mejor equipado y tan solo pecando un poco en altura hasta el techo. Como inversión, el ganador sería el Infiniti, ya que el Porsche, a pesar de ser el más barato, no montaría de serie el cambio automático, ni los faros de xenón, ni demás extras que sí que montaría el japonés de serie. A pesar de ser el más caro y el que lograría la peor vida a bordo autopista, haría ganador al BMW X6, quedando claro que la moda subcoupé también seduciría a la redacción de esta revista. Pues en vez del XSM, para concluir el vídeo os traigo una rareza.
El X6 Active Hybrid, un híbrido prestacional que sería otro sinsentido queriendo sumar la ecología a un SUV con un peso de 2.400 kilos. Para poner en contexto su precio, su mecánica es la misma que la del X6 50i, sobre la que se había montado un sistema híbrido logrando una potencia en conjunta de 486 caballos. Gran parte de la ilógica de este modelo es su precio. Sí, gasta claramente menos que su versión inferior, la 50i, pasando de gastar 12,5 litros a 9,9, pero su precio es 30.000 euros superior a este, rozando ahora los 120.000 euros. Prestacionalmente este X6 se situaba un escalón por detrás de modelos como el X5M o el Cayenne Turbo. Eso sí, lograba situarse como el vehículo híbrido más rápido que había pasado por el centro técnico de coche actual, bajando de los 6 segundos en el 0 a 100, necesitando solo 25,2 para cubrir el kilómetro con sella parada. Uno de los principales problemas de este coche era su precio. Para ponerlo en contexto, su rival, el Cayenne S Hybrid, era 33.800 euros más accesible siendo un Porsche, teniendo este X6 un precio similar al de un Mercedes ML 63 AMG. En su momento este X6 tenía como gran baza que permitía moverse en modo completamente eléctrico durante pocos kilómetros, 2,5 para ser más exactos si no pasábamos de los 60 km por hora. Este coche sería una moda sumada a otra moda, juntando carrocería subcoupé, con mucha potencia y de paso la hibridación. Y como conclusión, coches como este ¿son malos coches? No, para nada. Seguramente que si uno los prueba quedaría sorprendido por lo bien que van. Simplemente yo, como seguramente muchos más, no me gustan los SUV al carecer de sentido. Y si a eso sumamos motores enormes con una puesta a punto deportiva, lograremos una mole pesada que carece de entidad. Pero esta es solamente mi opinión, lo que me interesa es conocer la vuestra. Tras ver la evolución mostrada en este vídeo, ¿le veis sentido a esta moda?